decidieron realizar una buena acción colectiva en estas fechas especiales. Se convocaron a través de las redes sociales y donaron su tiempo y entregar dulzura a hogares de niños y ancianos. Los abuelitos son muchas veces olvidados no solo por familias, autoridades o la sociedad misma. El fin de semana, qué mejor momento los días de Navidad y Año Nuevo, para poder compartir con ellos anécdotas, sentimientos y una compañía por tanto tiempo en que viven algunos enfermos y otros sin una familia que los tengan en cuenta. ¿Está rica tu merienda? Sí. ¿Ves en merienda? La magia del pino va a ser el porteño. Fanático. Más o menos. Al menos 50 abuelitos recibieron una merienda acompañada de pan dulce y mucho amor de parte de los voluntarios de la organización Soy Solidario. 3 hogares fueron visitados, entre ellos el Hogar Guadalupe, donde niños se mostraron felices por la chocolatada y el pan dulce. Los 60 niños también tienen otras necesidades, al igual que los abuelos. Yo quiero agradecer a todas las personas que colaboraron y quiero decir que descubriendo las necesidades de cada hogar, esto nos inspira a continuar. Vemos que hay nuevas necesidades que no conocíamos, cosas que les hacía falta, pero por sobre todo la falta que necesitan, o sea, lo que más necesitan es el cariño y la atención. Ellos, los ancianitos, por ejemplo, demasiado quieren hablar, quieren compartir, o sea, más que lo que se le pueda llevar, en realidad es el tiempo que se le pueda dedicar. Los jóvenes se proponen a seguir con esta campaña para que sea constante. Algunas necesidades fueron tomadas en cuenta. En el hogar de ancianos, por ejemplo, necesitaban, por ejemplo, vestidos, bolsones para ellas, como son así, algunas son muy coquetas, o sea, te piden hasta tus aritos, te piden así. En el hogar de ancianos, por ejemplo, necesitaban pañales con goma, cosas que nosotros no sabíamos, por ejemplo, guantes de látex para hacer la limpieza, bolsas de basura 200 litros, en hierba. Dice que ellos hierba consumen muchísimo porque toman a la mañana el cocido, toman a la tarde el tereré, y así la hierba más básica les gusta, ni siquiera tienen un pedido especial o algo así, ¿no? Ellos, por ejemplo, pueden recibir visitas a la media mañana, a la tarde. Para poder contactar con los jóvenes pueden ingresar al Facebook como Soy Solidario y llamar al teléfono celular 0991 729 511.